el día de hoy vamos a ver la adición y sustracción de vectores. Pues acompáñenme para ver cuál es el proceso. Ubicaremos las siguientes componentes para cada uno de estos vectores. Tenemos el vector A con sus componentes 5,2. Tenemos el vector B con sus componentes 3,8. Ahora tenemos el vector C con sus componentes menos 3,5. Y finalmente nuestro siguiente vector, el cual es D, con sus componentes 2, menos 3. ¿Cómo se realiza la suma de estos vectores? Tenemos el primer ejercicio, nuestro vector A más el vector B. La suma de estos vectores nos da como resultado otro vector. Por lo tanto, realizaremos el siguiente proceso. En nuestro primer vector tiene las componentes de 5,2, las cuales representan a X y a Y. Y en nuestro segundo vector, el cual tiene las componentes 3,8, que también representan al eje de las X y al eje de las Y. Realizamos lo siguiente. Vamos primero a sumar las X, seguido de esto sumaremos las Y. Ya que la suma de estos vectores nos da como resultado otro vector, este también tiene que tener las componentes de X y de Y respectivamente. La suma de vectores se realizará de la siguiente forma. 5, el cual pertenece a mi primer vector, que es A, más mi segundo vector, que es B. Sumamos primero las X. Ahora, realizamos lo siguiente, pero con la siguiente componente. Mi vector A, el cual en su componente Y es 2, más mi vector B. Y su componente es 8. Por lo tanto, mi vector A más mi vector B tendrá las componentes de 5 más 3, 8 y 2 más 8, 10. Así de sencillo es la suma de vectores. Veámoslo con otro ejemplo. Tenemos la siguiente suma de los vectores, B más C. Ubicamos cada uno de los vectores de forma independiente. El vector B tiene la componente 3,8 y el vector C tiene sus componentes menos 3,5. Nos pide realizar una suma de vectores. Iniciemos. Tenemos 3, que corresponde a nuestro vector B, más nuestro vector C, que es menos 3. Podemos ubicarlo entre paréntesis para luego realizar la ley de signos. Ahora tenemos que nuestro vector B, en su segunda componente, la cual es 8, debe de sumarse con su vector C en su segunda componente, que es 5. La suma del vector B más el vector C nos dará las siguientes componentes. Aquí realizamos la ley de signos. Más por menos es menos. Por lo tanto, 3 menos 3 nos da 0, 8 más 5 nos da 13. Y esa sería la suma de nuestros vectores B más C. Ahora tenemos las siguientes sumas de vectores. Tenemos el vector C más el vector D. Ustedes van a realizar esta suma. Pueden empezar ahora. Bien, veamos si tienen el mismo resultado. Ubicamos nuestro vector C con sus componentes menos 3,5 y el vector D con sus componentes 2, menos 3.
Realizamos la suma de los vectores C más el vector D. Menos 3, que es mi primera componente del vector C, más mi primera componente del vector D, que es 2. Ahora tengo la segunda componente de mi vector C, que es 5, más la segunda componente de mi vector D, la cual es menos 3. La suma de vectores C más el vector D será igual menos 3 más 2 menos 1, más por menos es menos, 5 menos 3 es 2. Espero les haya dado el mismo resultado. Ahora veamos qué ocurre cuando tenemos una diferencia de vectores. Ahora tenemos la diferencia entre el vector C y el vector D. El vector C nos muestra estas componentes y el vector D las siguientes componentes. Vamos a realizar el mismo proceso anterior, pero ahora debemos de tener en cuenta que ya no estamos realizando una suma, sino una resta. Es decir, que ya no tenemos una adición, sino una sustracción. Ubicamos nuestro primer componente, la cual va a ser de C y es menos 3. Menos 3 menos la primera componente del vector D, la cual es 2. Ahora vamos con nuestra segunda componente. El vector C en su segunda componente es 5 menos el vector D en su segunda componente, que es menos 3. El vector C menos el vector D tiene las siguientes componentes como resultado. Menos 3 y menos 2, menos 5. Aplicamos ley de signos, menos por menos, más 5 más 3, 8. Y las componentes resultantes entre la resta del vector C y el vector D es menos 5,8. Sencillo, ahora los invito a que realicen ustedes la resta, pero del vector D menos el vector C. Bien, vamos a ver cómo les fue en la resta de nuestro vector D menos el vector C. Aquí abajo les dejé la resta anterior para verificar cuáles son los nuevos resultados. En el ejercicio anterior teníamos la resta entre el vector C menos el vector D. Ahora nos piden realizar una resta del vector D menos el vector C. Vamos a aplicar nuestras primeras componentes. ¿Qué tengo en mi vector D como primera componente? El 2. Ahora tengo que restarlo con la primera componente del vector C, la cual es menos 3. Continúo. ¿Qué tengo en la segunda componente de mi vector D? Menos 3. Y le voy a restar la segunda componente de mi vector C, la cual es 5. Realizamos entonces la resta de estos vectores. 2 menos 3 menos 1, menos 3 y menos 5 menos 8. Como se pueden dar cuenta, no es lo mismo restar el vector C menos el vector D que restar el vector D menos el vector C. Sencillo, de esta forma es sumar y restar vectores. En la siguiente clase vamos a analizar la gráfica de cada uno de estos, tanto de la suma de vectores como de la resta de vectores. Gracias por prestar atención al video de hoy, los espero en la siguiente clase.